presentada por David Cuadra, perteneciente al Departamento de Psicología. Bien. Muy buenas tardes. Gracias por asistir a la charla. También mi agradecimiento a Más Ciencia por la invitación a esta charla. Espero que se entienda y que les resulte significativa, que sea de un aporte para ustedes. Bueno, mi nombre es David Cuadra Martínez. Yo soy psicólogo, académico del Departamento de Psicología. Aproximadamente del año 2016 que trabajo acá en la Universidad de Atacama y básicamente realizo las asignaturas relacionadas con investigación en ciencias sociales, análisis cualitativo, psicología de la educación y mis intereses investigativos están concentrados en la temática al interior de las escuelas, muy relacionadas con la convivencia escolar, el clima de aula, a nivel de universidad, como los estudiantes durante su formación inicial van construyendo su identidad profesional, etc. Lo que yo voy a presentar hoy en día, es bueno que se entienda que es una propuesta, es un modelo que tiene validación empírica, es un modelo que se sustenta empíricamente, más es solo un modelo, podríamos decir que es una representación de la realidad que de alguna manera a partir de nuestras investigaciones que hemos venido desarrollando aproximadamente del año 2018 se desprende algunas implicancias prácticas que podrían aportar en este caso a los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Bueno, dice aprendizaje como cambio subjetivo, propuesta de un modelo para aprender en el siglo XXI. Aquí hay algunos argumentos de lo que voy a señalar ahora, es bueno partir por esto. Dice ahí que, bueno, si uno googlea, se va a encontrar con una gran cantidad de información. No se alcanza a ver ahí, pero sale más o menos 31 millones, más de 31 millones de resultados cuando uno coloca ahí desarrollo integral del estudiante. Más de 31 millones de resultados relacionados con cómo se desarrolla integralmente el estudiante, porque básicamente hoy en día se está empujando con mucha fuerza a que los contextos educativos puedan desarrollar integralmente a los estudiantes. Es decir, ya no es suficiente que los estudiantes aprendan contenidos, sino que ahora es necesario que los estudiantes desarrollen valores, actitudes, saberes, competencias, habilidades, lo que desde otro ámbito se podría llamar como competencias. En este caso yo hablo de integralidad, ¿ya? También, por otro lado, hay una fuerte advertencia, diría yo, de los problemas sociales y de los problemas ambientales que estamos enfrentando hoy como sociedad. Problemas a nivel climático, problemas a nivel de salud mental, problemas a nivel de convivencia, son los que desafía hoy en día a nuestra sociedad y requiere de respuestas urgentes y de respuestas, diría yo, creativas, y a partir de eso es que la educación aparece como un factor clave para poder impulsarlo. Y también nos encontramos en una sociedad que ha sido denominada, ¿cierto?, por algunos teóricos como la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento imparte una gran cantidad de estímulos a la juventud, ¿cierto?, a los estudiantes. Por lo tanto, los que asumen el rol de enseñar o de educar compiten con esa complejidad de estímulos que presenta el medio ambiente, compiten por la motivación del estudiante por involucrarse en un contexto de enseñanza y aprendizaje. Entonces encontramos estudiantes que a veces no están muy involucrados en lo que se está enseñando porque hay una serie de estímulos que parecen ser más motivadores de lo que se está explicando, de lo que se está transmitiendo ahí. Ahí, por ejemplo, dice: Mineduc realiza encuesta nacional para evaluar uso de celulares en el colegio bajo el supuesto, ¿cierto?, del Mineduc de que el celular podría ser un distractor al interior de las aulas. ¿Cómo el docente compite con el atractivo que tiene el celular en las aulas? Por lo tanto, los métodos tradicionales de enseñanza, entiéndase los métodos tradicionales de enseñanza en el contexto en el que estoy yo acá ahora, ¿cierto?, como aquellas enseñanzas que están pensando principalmente en la transmisión de contenidos, que están pensando solo en, podríamos decir, en la fase del proceso enseñanza, más no tanto en el aprendizaje, o no están tan centrados en el estudiante y en sus necesidades. Pareciera ser que esos métodos tradicionales no son lo suficientemente capaces de generar los desafíos que yo he mostrado anteriormente. Por lo tanto, es necesario avanzar con nuevas propuestas, que es de lo que yo les quiero comentar acá.
Ahora el título habla de subjetividad. La subjetividad es un tipo de conocimiento que tienen las personas. Las personas tenemos distintos tipos de saberes o de conocimientos y uno de los fundamentales tiene que ver con el conocimiento subjetivo, que se podría entender como aquel que se construye en la experiencia, el saber que es de la vida cotidiana y que tiene un fuerte arraigo en la persona, sobre todo en la personalidad, y por lo tanto regula con fuerza el comportamiento humano entre los otros saberes. Los otros saberes a menudo aparecen como abstractos, fríos o lejanos, por lo tanto es más difícil que los estudiantes se dispongan a aprenderlo o que lo que nosotros le llamamos generen aprendizajes profundos a partir de esto, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de saberes cotidianos. El pueblo originario Shipibo Conobi, por ejemplo, del Perú, dice: cuando el gavilán canta cerca de la casa, está avisando que una mujer que vive ahí está embarazada. Cuando el ave se posa cerca de la casa y dice chon chon, significa que alguien está embarazada en la familia. O sea, este grupo de nativos tiene ese saber subjetivo y se orienta para regular su propio comportamiento a partir de eso. Acá tengo un estudiante de primer año medio en un taller de solidaridad y esta es la aseveración que hace este estudiante. Dice: al ser solidario se aprende cuando uno es chico y en la familia. Pensar que la escuela te puede ayudar a ser más solidario, no lo veo posible. De nuevo es un saber intuitivo, un saber subjetivo, pero que regula fuertemente, en este caso, su disposición a trabajar en un taller de solidaridad. Acá hay otro ejemplo, dice: ¿quién murió y resucitó para salvar a la humanidad? Goku, le puso el estudiante, y obviamente el profesor se lo puso malo porque ese saber subjetivo se distancia del saber formal, que es el que el profesor quiso enseñar. Mediante un gráfico establezca la relación entre Sócrates y la filosofía, y el estudiante dibuja a Sócrates enamorado de la filosofía porque piensa que es una relación, ¿cierto?, entre dos personas. De nuevo, una distancia entre el saber subjetivo y el saber objetivo. Hay muchas distinciones entre este saber objetivo y este saber subjetivo, pero yo quiero, para el caso de esta charla, destacar esto que está con amarillo. El conocimiento objetivo, el conocimiento formal, el conocimiento científico, a menudo las personas lo sienten como lejano, abstracto, difícil de comprender y difícil de aprender. Y muchas veces poco aplicable a la realidad o a la cotidianidad. El saber subjetivo, las personas lo sienten cercano a su experiencia biográfica, le otorgan más sentido y le es mucho más fácil aprenderlo. Y eso hace entonces que en los contextos de enseñanza y aprendizaje sea una alerta de la necesidad de considerarlo en estos procesos. Acá, este modelo que yo quiero proponer acá y que de alguna manera quiero que ustedes comprendan y que enjuicien también, apunta a un tipo de saber subjetivo, no los incluye todos. Y se ocupa básicamente del concepto de teorías subjetivas. Las teorías subjetivas es un concepto, un constructo científico que surge en el año 1970 aproximadamente en Alemania, bajo unos autores, Groven y Schelle, que básicamente comienzan a trabajar y a hacer distinciones respecto al tipo de saberes subjetivos que tienen las personas para diferenciarlo, por ejemplo, de las creencias o de las narraciones que nosotros hacemos a diario. En este caso ellos dijeron las teorías subjetivas son parte de las personas y dijeron las personas en su diario vivir lo que más hacen es dar explicaciones. Cuando nosotros nos encontramos en la vida diaria, lo que más hacemos es explicar fenómenos, explicar nuestro propio comportamiento y explicar el comportamiento de los otros. De ahí entonces que se asume en este modelo que las teorías subjetivas sería un tipo de subjetividad más complejo, de mayor elaboración y que estaría mucho más vinculado con cómo nosotros tomamos decisiones y nos regulamos en el diario vivir. Acá hay algunos aspectos que la hacen distintiva. Por ejemplo, son explicaciones y como explicaciones tienen una estructura argumentativa causa-efecto. O sea, una teoría subjetiva es una explicación de algo. Si yo me enamoro de alguien, algo va a pasar. Si tú me dejas, algo va a ocurrir. Siempre hay una relación causal. Si las nubes están de tal forma, probablemente va a llover. Son explicaciones intuitivas que tienen esa estructura argumentativa. Uno las puede observar en el lenguaje principalmente, pero también en la forma de comportarse. Observando el comportamiento humano, uno las podría deducir. A menudo, las explicaciones que nosotros tenemos de los fenómenos del medio son intuitivas y tienen una baja conciencia o una baja reflexibilidad. Es decir, que son más automáticas y por lo tanto las personas no están conscientes o no están analizando las teorizaciones que hacen de los fenómenos.
Las teorías subjetivas se parecen mucho a las teorías científicas en su estructura argumentativa, porque además permiten predecir el comportamiento humano. Una teoría subjetiva, personal, me permite a mí anticiparme a los fenómenos del medio, me permite justificar mi acción y la de otras personas también. Entonces tienen una función tecnológica muy parecida al de las teorías científicas. Acá tengo algunos ejemplos de teorías subjetivas de los estudios que nosotros hemos venido desarrollando. Por ejemplo, acá tenemos una cita textual de un padre sobre el consumo de drogas y la prevención. Dice, yo creo que lo más cercano que lo lleva a uno a consumir, a uno cuando joven, el ambiente. No como uno los críe, porque uno cría y no sabe lo que cría en el fondo. Esa teorización intuitiva del padre, uno la podría resumir en eso. El consumo de drogas en los hijos es producto del ambiente y no de la crianza. Sin duda que si uno encuentra un grupo de padres con esa teorización, uno podría pensar que esa explicación es muy simple, porque el consumo de drogas y su prevención se explica por muchas otras razones y no solo por el ambiente. Y en segundo lugar, uno podría pensar que ese grupo de padres se va a disponer poco a la prevención del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque de alguna manera atribuye el consumo de drogas a factores que están fuera de su alcance. Por lo tanto, podría abandonarse frente a la crianza preventiva y es necesario que el padre tome conciencia de esa explicación y qué va a ocurrir en la crianza y en el desarrollo de su hijo si sigue pensando de esa manera. Acá, esto es interesante porque las teorías subjetivas son explicaciones que todas las personas elaboran. Incluso los científicos también construyen teorías subjetivas. Los profesionales también tienen teorías subjetivas. Ahora, en el mundo de los profesionales, nosotros hemos tratado de hacer una distinción entre teoría subjetiva y teoría profesional, señalando que la teoría del profesional emerge de su práctica profesional para explicar los fenómenos que ocurren ahí en ese contexto de trabajo. Pero de alguna manera igual son más intuitivas porque aún no son teorías científicas que guían su acción profesional. Acá tenemos un pediatra que es Carlos González. Él es un pediatra español muy famoso y que básicamente se ha hecho famoso porque entrega consejos para que los padres disciplinen a sus hijos. Acá está en un programa del Megavisión y justamente está dando consejos para padres acerca de cómo deben disciplinar a los niños. Y dice acá, Carlos González cita, jamás hay que obligar a un niño a comer. Eso es lo que dice el pediatra Carlos González. Como yo he leído los libros, nosotros hicimos una revisión de 16 libros latinoamericanos con consejos para padres, escritos por profesionales, para rescatar las teorizaciones subjetivas de estos profesionales. Por eso que puedo completar la teorización de él, dice. Jamás hay que obligar a un niño a comer, porque el niño sabe cuándo comer. Eso es lo que dice Carlos González. Si uno sintetiza eso, podría decir que su explicación intuitiva o profesional es que la disciplina con amor y respeto es la que sirve y no la disciplina con autoridad. ¿Qué dice la literatura científica? Dice que la disciplina que se centra en el polo del amor y de la amabilidad y sin autoridad podría conllevar a problemas en el desarrollo psicológico de los niños, problemas en la autoestima, en la autoeficacia, etcétera, en las habilidades sociales para convivir. Sin embargo, es un consejo que entrega un profesional a partir de su práctica profesional. Dos cosas pueden suceder ahí. O la ciencia está equivocada, porque la ciencia dice que la disciplina debe ser con autoridad y con amor, o la ciencia está equivocada y tiene que seguir avanzando, o bien Carlos González, a partir de su teoría profesional, está entregando un consejo que no debería entregar. Eso no lo sabemos, hay que seguir avanzando. Lo que sí sabemos es que los profesionales, los científicos, las personas, los estudiantes elaboran explicaciones con las cuales regulan su comportamiento. Bueno, yo me voy a centrar ahora en las explicaciones intuitivas acerca de cómo se enseña y aprende. Las personas elaboran explicaciones acerca de cómo se enseña y aprende y también elaboran explicaciones intuitivas de lo que es el conocimiento. Hay investigaciones, hay una corriente interesante de la psicología cognitiva que está liderada por Wang, que es un japonés, que básicamente ha estudiado cómo los preescolares ya aproximadamente a los 3 años tienen nociones de lo que es enseñar, lo que es aprender y lo que es el conocimiento. Las nociones que construyen van a ser pero cruciales para su posterior adaptación educativa durante toda la transición de la formación que va a recibir. Nosotros también sabemos que en general las personas hasta la adultez van desarrollando constantemente explicaciones intuitivas de lo que es enseñar, lo que es aprender y lo que es el conocimiento. En síntesis, en este momento la audiencia seguramente está emitiendo un conjunto de juicios acerca de cómo yo expongo
explicaciones intuitivas, es decir, cómo yo en este contexto de charla puedo transmitir esa información. Algunos pueden decir es aburrido porque, es entretenido porque, o su método para exponer es motivante porque está elaborando explicaciones. Y también están elaborando explicaciones acerca de cómo ustedes podrían aprender mejor eso. Eso que está explicando él, yo no me lo voy a aprender así. Yo podría aprenderlo de otra manera. Y también están enjuiciando el conocimiento. Qué fome lo que está explicando él, no tiene sentido. ¿Por qué me trajeron de la escuela a escuchar esta cosa? Explicaciones intuitivas del conocimiento. La credibilidad del conocimiento, ¿qué tan confiable es? ¿Qué tan certero es? ¿Cuánto puedo confiar en ese conocimiento? ¿Qué tan actualizado y pertinente es? Entonces, esas explicaciones emergen, nosotros sabemos que emergen con mucha fuerza justamente en estos contextos, que son de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en los contextos formativos, comúnmente la formación tradicional no lo considera, no lo aborda. O sea, sencillamente se presenta el contenido a transmitir y no se abordan estos elementos subjetivos. Acá, para que usted se dé cuenta, hay un meme que dice, sigo esperando el momento en que tenga que utilizar esto en la vida real. Entonces ahí hay un conjunto de fórmulas matemáticas. Lo que está haciendo este estudiante es elaborar un argumento acerca del conocimiento, y en este caso el argumento que tiene básicamente apunta a la aplicabilidad, la utilidad o la intersección de ese saber tan abstracto con lo que realmente le hace sentido a él en la vida cotidiana. Si uno sintetiza eso, podría decir, si el conocimiento es abstracto, teórico, entonces no aplica en la vida real. Eso le pasa mucho al saber científico. O sea, cuando un científico expone, generalmente la audiencia, si es que está ahí por diversas razones, y no solo porque le interesa la ciencia, es muy probable que enjuicie el saber como abstracto, como poco útil e incluso hasta lento. En la bajada, uno podría escuchar del mundo profesional cuánto baja el saber científico al mundo profesional y cuánto baja el estudiantado incluso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y ya empieza a aparecer un poco la propuesta de este modelo que yo les quiero explicar. Hemos encontrado a partir de distintos estudios en distintos grupos, hemos encontrado en estudiantes, en padres y apoderados, en profesores, en estudiantes universitarios, teorizaciones de este tipo. Acerca de la enseñanza y del aprendizaje, por ejemplo, una teoría subjetiva que emerge muy frecuentemente en los grupos de personas que están en el rol de estudiante es que la biografía debería aparecer como método de enseñanza. Es decir, que para enseñar hay que tener experiencia biográfica y usarla. Si no tienes experiencia biográfica en lo que vas a enseñar, mejor no lo enseñes, porque se pierde la credibilidad en el método de enseñanza. Entonces, yo le podría estar enseñando a un padre, por ejemplo, acerca de la prevención del consumo de droga, y ese padre me podría decir, ¿y usted en algún momento ha tenido experiencia con la droga? ¿Ha consumido la droga? ¿Su hijo ha consumido droga? Nunca ha consumido droga. ¿Y cómo me puede enseñar eso entonces si usted no tiene la experiencia? A eso se refiere. Cuando ocurre eso y el método de enseñanza no incluye la biografía y la audiencia sí quiere la biografía, entonces la audiencia inhibe sus procesos de aprendizaje, se resiste a aprender. Este es muy frecuente y aparece con fuerza en estudiantes universitarios. Práctica en contexto real. Si los métodos de enseñanza no incluyen estrategias de aplicación y en lo posible de aplicación real, el conocimiento y el método se evalúa como poco útil o poco práctico y por lo tanto se empieza a inhibir el proceso de aprendizaje. También hay teorías subjetivas de aprendizaje grupal o individual. Algunos grupos de estudiantes dicen yo no logro aprender individualmente porque, yo no logro aprender grupalmente porque. Cuando el docente instala una metodología grupal, entonces el estudiante podría inhibirse si es que él piensa que la enseñanza de eso debería ser no grupal, sino que individual. Acá tenemos una acerca del conocimiento. El juicio del conocimiento comúnmente se evalúa su nivel de abstracción y su nivel de aplicabilidad. Aquí tenemos una cita. Si el conocimiento es teórico abstracto, entonces es menos útil o es menos aplicable. Uno lo escucha en el lenguaje coloquial estudiantil, queremos aprender más técnicas y menos teorías. Eso es lo que uno tiende a escuchar. Si el conocimiento es fundamentalmente abstracto, se inhibe de nuevo el proceso de enseñanza. Y otras que enjuician la validez. Si el conocimiento es actualizado, es útil, por ejemplo. El profesor no se actualiza con lo que enseña, eso es del siglo pasado, entonces es menos valioso, útil, real. El profesor no actualiza nunca las diapositivas, esa diapositiva la tiene de hace 10 años atrás, las referencias son las mismas clásicas. ¿Qué pasa? La actualización, los estudiantes lo enjuician y lo enjuician desde la enseñanza media, incluso desde la enseñanza básica, también son capaces de mirar la fuente y decir qué tan actual es eso. Y eso puede inhibir o facilitar el aprendizaje.
Acá tenemos sobre el agente de cambio y básicamente tenemos dos divisiones, competencias genéricas y competencias específicas de los que asumen roles, en este caso de enseñar. Las competencias genéricas, generalmente lo que se evalúa es si es responsable, si es empático, si es respetuoso. Si cumple esos requisitos, entonces es mejor enseñando, ¿bien? El que enseña. Si no cumple esos requisitos, empieza a perder credibilidad el que enseña. Y evalúan con cosas como si se cumplió o no. El profesor me hizo un compromiso y no me lo cumplió. El profesor dijo que iba a tener la prueba revisada en tal día y al final se hizo el tonto y dijo que no. Esa evaluación de la competencia genérica apunta básicamente al agente de cambio, el que pretende generar el aprendizaje. Cuando se mal evalúa, los estudiantes empiezan a inhibir sus procesos de aprendizaje. Y también hay competencia específica. Aquí hay cosas interesantes, por ejemplo, sobre todo en el estudiantado universitario. Si lee toda la diapositiva, entonces es menos capaz o menos preparado. Leyó toda la diapositiva el profesor, empiezan juicios. ¿Y por qué la leyó tanto? No, es que no preparó tanto la clase. Y empiezan a elaborar un sinnúmero de juicios. Si me apoyo integralmente, entonces sabe enseñar. Y ahí uno se cuestiona y dice, ¿hasta dónde debe apoyar el profesor? Académicamente solamente, emocionalmente. Para el estudiantado, el apoyo integral es un indicador de un buen agente de cambio o un buen maestro. Si tiene experticia, también es mejor para enseñar. Y si este es crucial, lo he escuchado hartas veces, si el profesor logra relacionar la teoría con la práctica y con la experiencia biográfica personal, y la experiencia biográfica del estudiantado es lo máximo. O sea, para el estudiante podría ser un muy buen docente, ¿ya? Bueno, acá en la propuesta de este modelo hay que hacer una definición de qué es lo que se va a entender por aprendizaje como reconstrucción de teorías subjetivas. Básicamente, el aprendizaje desde este modelo sería transformar las teorías subjetivas, es decir, que los estudiantes, si explican de una manera algo, al terminar la enseñanza, lo explican de manera distinta. ¿Con qué elementos? Bueno, que primero sean más conscientes de cómo ellos teorizan distintos fenómenos y su propio comportamiento. Es decir, que se den cuenta de que tienen teorías subjetivas y de cuáles son. De que integren la nueva información a su teoría subjetiva. De que la explicación aumente en complejidad. Si un estudiante dice el consumo de drogas se produce porque hay políticas debilitadas con respecto a la prevención del consumo de drogas, esa sería una explicación muy simple del consumo de drogas. Al cabo de un proceso de enseñanza orientado a la reconstrucción, él debería agregar al menos unos 4 o 5 antecedentes que expliquen la prevención del consumo de drogas. Las políticas, aspectos personales, aspectos familiares, aspectos contextuales, y eso amplifica la explicación y lo hace más funcional, como dice ahí. Es decir, genera una mejor adaptación para enfrentar los problemas del medio. Y acá lo que quiero mostrar es un poco la síntesis de este modelo por etapas, un poco más práctico, más aplicado. Básicamente lo que nosotros hemos venido probando es cómo funciona este modelo. Y nos hemos dado cuenta que en una primera etapa, entonces lo que se propone es que el que asume roles de enseñanza y aprendizaje debería ser capaz de identificar las explicaciones intuitivas que tienen los estudiantes de cómo se enseña, cómo se aprende y del conocimiento, para posteriormente mostrársela a los estudiantes, porque lo fundamental acá es que los propios estudiantes reconozcan sus explicaciones, las observen, las analicen, para luego sacar conclusiones si es que estas explicaciones les son útiles o no les son útiles. Una explicación, para que se entienda mejor esto, una explicación en una relación de pareja, podrían estar conversando, ¿cierto? Dos amigos, y un amigo le puede decir al otro, oye, yo tuve una relación de pareja tortuosa y no quiero volver a tener nuevas relaciones de pareja. Y el amigo lo cuestiona y le dice, ¿pero por qué quieres hacer eso? Porque he tenido una experiencia muy negativa, muy negra, entonces todas las mujeres son infieles, o todos los hombres son infieles. Yo no quiero tener nada con las mujeres, ni quiero tener nada con los hombres infieles. Entonces, ¿qué es lo que uno buscaría en ese contexto? Lo que buscaría es que esa persona tome conocimiento de cómo está pensando. Hay herramientas ahí para hacer eso, prácticas. Uno puede mostrar la teorización por escrito, puede mostrar la grabación de cómo las personas hablan o teorizan, y ocurre un fenómeno bien interesante. Es como cuando uno se escucha la voz en una grabadora y uno dice, oye, así hablo yo, qué raro mi tono, no es como yo pensaba que hablaba. Cuando uno mira su propio pensamiento le pasa lo mismo, uy, eso dije yo, uy, mira lo que dije, y empieza a cuestionar su propio pensamiento, toma más conciencia de este. Bueno, acá se trata de tomar conciencia en cómo estas teorías subjetivas de la enseñanza y del aprendizaje impactan en que él aprenda más o aprenda menos.
Acá, en una segunda etapa, necesitamos encontrar las explicaciones intuitivas del fenómeno que se pretende aprender o el contenido que se pretende enseñar. Si voy a enseñar psicología, necesito explicaciones de la psicología de los estudiantes, explicaciones intuitivas. Si voy a explicar la célula y la neurona, necesito primero sondear cuáles son las explicaciones intuitivas que tienen los estudiantes de esa neurona, del desarrollo de la neurona, etc. Para luego, de nuevo, generar reflexión sobre este proceso. Cuando ocurre eso, la persona flexibiliza su sistema de creencias o de teorías subjetivas y se da cuenta y dice, mi teoría es muy simple, mi teoría podría ser distinto, mi explicación podría ser mejor. ¿Cómo puedo aprender más? Y ahí recién viene el contenido o la nueva información. Uno le presenta la nueva información y entonces el estudiante está dispuesto a tomarla. ¿Para qué? Para que finalmente a través de un análisis de esta la pueda incorporar en su explicación, más no erradicar la explicación que tenía al principio. Por dar un ejemplo, el estudiante dice, en este curso la violencia se produce porque no tenemos el apoyo del profesor. Y eso es lo que concluye el grupo de estudiantes. Una explicación simple, muy sencilla, ¿cierto?, para explicar un fenómeno muy complejo que es la violencia. Si nosotros hacemos ese trabajo con este modelo, lo que uno esperaría lograr es que los estudiantes incorporen más antecedentes para explicar el fenómeno de la violencia, pero que también incorporen en esa explicación el conocimiento formal, científico. Entonces vamos a tener una teoría más robusta. Ese curso debería salir diciendo, en este curso tenemos problemas de violencia porque efectivamente el apoyo del profesor es fundamental para disminuir la violencia, así lo dice la ciencia, pero además hay otros factores, como por ejemplo factores intrínsecos personales, el rol de la familia, el rol de la comunidad escolar en general, y eso complejiza la teoría y lo hace más funcional. ¿Cuáles son los indicadores de que el estudiante aprendió o avanzó? ¿Hay conciencia de un cambio interno o ya no pienso como antes? Eso es lo que dice el estudiante. Antes pensaba así, ahora ya no pienso así. ¿Se siente más eficaz para ese fenómeno? ¿Se siente más capaz? ¿Se siente más funcional? Y a menudo señala que entiende ahora ese fenómeno de manera distinta como lo entendía antes. Todo eso se debería producir en un contexto facilitador del aprendizaje, en donde el agente de cambio tiene que reunir esas características, porque si no las reúne, entonces, insisto, el estudiante se inhibe en estos contextos de enseñanza y aprendizaje. Bien, ¿qué he presentado yo acá? Primero he dicho que las teorías subjetivas son explicaciones intuitivas que todas las personas desarrollan, estudiantes, profesores, profesionales, científicos, todos elaboramos teorías subjetivas, son fundamentales en el diario vivir porque regulan nuestro comportamiento, orientan la acción, se elaboran desde la primera infancia a través de la interacción y a través de la experiencia. Las personas elaboran un tipo de teoría subjetiva que es muy trascendente en los contextos de enseñanza y aprendizaje. Explican la enseñanza, explican el aprendizaje y el conocimiento y lo hacen desde los 3 años y medio en adelante. Por lo tanto, esas explicaciones están muy arraigadas en la personalidad y por lo tanto requieren una reconstrucción a través de contextos pensados especialmente para trabajar estas subjetividades, para que de esa forma el estudiante logre incorporar este conocimiento formal en este sistema de explicaciones que ha venido elaborando a través de toda su historia biográfica y de esta forma logre pensar de manera más compleja y más funcional. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo diría que me gusta mucho la pregunta porque yo he insistido harto en que esto es un modelo. Yo diría que hay limitaciones, más bien alcances del modelo. Este es un modelo que se ha probado mucho más en estudiantes de segundo ciclo de básica, estudiantes de educación secundaria y en padres y apoderados, más no lo hemos trabajado como taller en preescolares. Ahí hay un vacío, hay que seguir avanzando para saber cómo podrían avanzar los preescolares. Hacer que los estudiantes que son del primer ciclo de enseñanza, primero, segundo, tercero, cuarto, reflexionen y teoricen sobre su propio pensamiento no es tan fácil, se requieren didácticas y metodologías distintas para hacerlo. Segundo, limitación y alcance tiene que ver con las metodologías en las cuales se basan estas investigaciones, que fundamentalmente son cualitativas. Las metodologías acá apuntan a rescatar la subjetividad y el método más viable justamente son las metodologías cualitativas haciendo observaciones, entrevistas, grupos de discusión
Y lo que falta en este momento, y sabemos que hay que seguir avanzando en eso, es empezar a cuantificar para comenzar a probar matemáticamente estos modelos de transformación de la subjetividad en contextos de enseñanza. Hemos avanzado algo, un poco, por ejemplo, en un taller que hicimos en un liceo, medimos antes, medimos después con un grupo de control y encontramos un tamaño del efecto aproximadamente el 30%, una varianza del 30%, o sea, ese taller aportó un 30% a la reconstrucción de las teorías subjetivas, lo que en ciencias sociales es bastante alto, considerando que hay un sinnúmero de variables que impactan también en cómo los estudiantes avanzan en su desempeño. ¿Sí? Eso. Sí, sí. Lo que yo pienso de lo que usted acaba de exponer y sobre el modelo, yo estoy de acuerdo. Siento que pienso, mejor dicho, que hace mucho más énfasis en cómo se están relacionando los estudiantes junto con el profesor y el conocimiento que se está impartiendo. Y básicamente, porque así se va configurando la subjetividad de los estudiantes mediante la experiencia y cómo ellos se relacionan con lo que están experimentando. Entonces, interesante, y además pienso que si se logran superar esa limitancia que usted, o a esos alcances, mejor dicho, como usted acaba de explicarnos, podría generar un cambio, sobre todo a nivel valórico, de las relaciones que tenemos nosotros en nuestro convivio, ya sea en la familia, con el medio ambiente, entre nosotros como estudiantes, dentro de este contexto. Así que eso. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Muy buenas tardes. Mi pregunta hace referencia si el modelo también podría abarcar la otra parte del aprendizaje, es decir, los profesores, como complementando el efecto Pigmalión. Usted recién explicaba que las teorías subjetivas de los estudiantes podían juzgar al profesor y poder inhibir o si no, hacer más favorable el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con las teorías subjetivas que tienen los profesores? Por ejemplo, si este niño es muy desordenado, pues no va a aprender, o otro tipo de cosas. Sí, sí, es un modelo que propone, yo diría, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en varios niveles educativos, no solo en la educación básica, aun cuando las limitaciones son que no lo hemos probado en estudiantes pequeños, ¿ya? Pero sí en estudiantes más grandes, como de media, de segundo ciclo de básica, universitario, y también en formación inicial. O sea, a juicio nuestro, el modelo podría funcionar para la formación inicial docente y para la formación continua también. O sea, en cualquier contexto de enseñanza y aprendizaje podría ser un modelo que podría contribuir, más no debemos pensar que es un modelo totalitario, reduccionista para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una contribución puede aportar a otras estrategias que ya se están usando también. Pero es para cualquier contexto de enseñanza y aprendizaje. O sea, puede ser en la formación inicial del profesorado, sirve bastante. Y gran cantidad de estudios de teoría subjetiva está en el mundo del profesorado. O sea, los estudios pioneros y yo diría más frecuentes hoy en día están en el profesorado. Y justamente faltaba hacer investigaciones en estudiantes de básica, en estudiantes de media, en otros ámbitos, porque la gran cantidad de marco teórico está ahí en cómo piensa el profesorado, para a partir de ahí, yo diría, fortalecer la formación continua y también inicial de los profesores. Sí. ¿Mm? Bueno, mi pregunta está relacionada más que nada en la formación profesional. Este modelo que se expuso acá, ¿cómo se puede implementar o cómo se puede abordar estas teorías subjetivas en cuanto a la formación profesional? Sí, bueno, nosotros el año pasado logramos publicar justamente un trabajo que tiene que ver con la formación profesional, la formación inicial, a propósito de lo que yo les mencionaba anteriormente, de que hay un tema complejo con la formación universitaria, continuamente están apareciendo modelos de enseñanza, macromodelos, ¿cierto?, que de alguna manera buscan orientar cómo se podría fortalecer la formación inicial porque se asume que hay problemas con la formación profesional.
Y uno de los grandes problemas, si yo lo pudiera sintetizar, es que hay una dificultad para lograr la intersección entre el saber formal científico y el saber profesional. Es decir, que a menudo aparecen inconsistencias en el mundo formativo profesional respecto de cómo se transmite la información. Generalmente hay transmisiones que son muy abstractas, se transmiten muchas teorías y el estudiantado tiende a sentir que son poco útiles o son poco prácticas. Cuando sale a hacer prácticas tempranas, prácticas profesionales, el comentario que uno puede escuchar de los estudiantes en general es cuánto les sirvió la clase o cuánto le ha servido hasta el momento de la formación profesional. No voy a generalizar, esto no pasa con todas las profesiones, hay unas que les ocurre más y otras que les ocurre menos, porque hay profesiones que básicamente la profesión tiene que ver con ser científico y ahí es distinto, pero en las profesiones en donde no hay que ser científico, sino que hay que usar el conocimiento científico, es donde se produce, yo diría, la disidencia o la distancia entre el saber abstracto y el saber práctico. Entonces sale el profesional a terreno y hace su práctica profesional y empieza a elaborar un conjunto de saberes que es profesional, es práctico, es aplicado, que no lo aprende en la universidad, lo aprende desde la práctica laboral. Y muchas veces ese saber no está tan intersectado con el saber que se transmitió en la universidad porque hace sentido como más abstracto, poco aplicable y poco útil. Por lo tanto, este modelo justamente lo que apunta y lo que advierte es que es necesario lograr esa intersección tomando el saber subjetivo del estudiante, tomando el saber experiencial en sus contextos de práctica o práctica temprana, para recién lograr integrarlo con el saber formal científico, que es el que principalmente se entrega en la formación profesional. Eso. Bueno, uno de los pilares que puede entender este modelo es que implica mucho a la autorreflexión y al confinamiento de los saberes de un estudiante, por ejemplo. Mi pregunta está más enfocada en cómo intervenir con aquellos estudiantes que ya están en la etapa media y poseen una baja capacidad o poca motivación por la autorreflexión, por el cuestionamiento. Porque si bien a día de hoy el modelo educacional de Chile apunta al modelo por competencia, en mi opinión a día de hoy está en pañales y muchas veces no logra cumplir algunos de los presupuestos que este nos ofrece, habiendo aún huellas del modelo anterior, el cual está básicamente enfocado a un estudiante pasivo que muchas veces él iba solamente a adquirir conocimiento y daba por hecho de que su rol era llegar a clases y escuchar al profesor y memorizar básicamente los contenidos. Mi pregunta es cómo intervenir en aquellos estudiantes los cuales tienen aún ese pensamiento. Sí, voy a intentar contestar porque no es fácil la pregunta, hay como muchas cosas para poder argumentar eso o aclararlo o conversarlo. Lo que puedo decir es que, pensando en este modelo, es que muchas veces el concepto de reflexión aparece más ligado al mundo de la filosofía y muy poco al mundo de las estrategias pedagógicas y de la ciencia. Por lo tanto, se torna difuso. En muchos contextos se dice vamos a reflexionar, pero muchas veces no se sabe cómo reflexionar. Y por lo tanto, los equipos de trabajo, los estudiantes, piensan que reflexionaron lo suficientemente, pero probablemente no reflexionaron lo suficientemente porque no se ha, como usted lo señala, no se han introducido herramientas un poco más prácticas para guiar la reflexión. En este modelo, ¿cuál es la propuesta de reflexión? La reflexión es sobre tu propio pensamiento. Y para eso hay estrategias o hay herramientas, tengo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, en este taller grupal hay 6 preguntas que podrían guiar la reflexión del estudiante. Cuando el profesorado, el que asume el rol de maestro, guía la reflexión con un protocolo, con un conjunto, digamos, de instrucciones, la reflexión es fructífera. Y acá la reflexión se está centrando principalmente en las teorías subjetivas de la enseñanza, para luego, en el proceso de intervención, los estudiantes tengan que reflexionar sobre cómo piensan sobre la temática, sobre su capacidad para aprender, sobre la posibilidad de cambiar, sobre la posibilidad de avanzar, para que desde ahí esa reflexión guiada la pueda, digamos, además situar con el saber formal y científico y de esa manera lograr integrar estos saberes y pensar de manera más compleja. A mi juicio, el problema de la reflexión es que aparece como discurso muchas veces, más no como estrategia.
y por lo tanto se pierde mucho tiempo a veces pensando en que sí se está reflexionando y la verdad es que no se está reflexionando tanto como uno piensa que lo está haciendo. Por lo tanto, el modelo te orienta un poco, o sea, ¿sobre qué reflexionamos? Sobre cómo yo explico los fenómenos sociales y cómo mi explicación me sirve para yo avanzar en mi aprendizaje y cómo yo puedo mejorar mi aprendizaje. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Amplificando mi conjunto de antecedentes que yo sumo en esta explicación, incorporando no solo saberes científicos, múltiples saberes que nutren esta explicación para finalizar con un pensamiento más complejo. Y ese pensamiento complejo de manera circular te va a permitir cada vez reflexionar mejor. Y te acostumbras a pensar así. No sé si logro responder. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Me quedó penando la idea de cuál es la relación entre el currículum oculto y la teoría subjetiva, ya que esta yacen en la cultura escolar, en todos los instancias. Sí, si yo pudiera, por ejemplo, pensar en un marco teórico para posicionar y darle un sentido más educativo, yo podría pensar en el currículum oculto, porque el currículum oculto justamente es el que el profesor no aborda sistemáticamente y las teorías subjetivas comúnmente aparecen como asistemáticamente en los contextos de enseñanza y aprendizaje, intuitivamente. Entonces la idea es que dejen de ser currículum oculto y pasen a ser una planificación sistemática como estrategia de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. ¿Es? ¿Otra pregunta? ¿Tiene alguna relación el no tener un aprendizaje subjetivo con la deserción universitaria? ¡Wow! Nosotros no hemos estudiado eso, pero puede ser una línea interesante. O sea, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que las teorías subjetivas son muy importantes para que haya avance en la formación profesional. Sabemos que están muy vinculadas a aprendizajes más profundos, más duraderos. Por lo tanto, nuestra hipótesis, solo como hipótesis, es que están muy vinculados a la identidad de la persona, yo lo dije, pero también profesional. Nosotros tenemos proyectos futuros, sí. O sea, nuestros siguientes pasos son estudiar la identidad profesional desde las teorías subjetivas de quienes se están formando como profesionales. Es muy probable, como hipótesis, ¿cierto?, de que quienes tienen teorías subjetivas que explican su identidad profesional con un alto valor para el ejercicio de la profesión y también valoran mucho la identidad profesional para su crecimiento personal, es muy probable que tengan mejor desempeño y tengan mayor retención. Pero es solo una hipótesis, porque no lo hemos trabajado todavía. Es una idea interesante, porque nosotros ya igual lo estábamos pensando como camino a seguir, como nuevas luces de investigación. Sí. ¿Sí? Considerando, profesor, lo dinámico que es el sistema, la interacción entre el estudiante y el profesor, ¿cómo me puedo imaginar el modelo de la teoría subjetiva llevado a un modelo matemático o a una ecuación desde el punto de vista de la individualidad que percibo yo que surge después del vaciado de la reflexión? Me puedo encontrar con información demasiado distinta para cada individuo, que no se me repita como para establecer un parámetro y si eso es así, podría enmarcarlo dentro de un modelo matemático con variables o tendría que estar acotando demasiado variables que no lo dejen ser representativos, por lo tanto, o es subjetivo o es un modelo matemático. Sí. ¿Se podrían vincular o no es poco probable? O sea, los estudiantes teorizan intuitivamente acerca de lo que es la matemática. Las nociones de la matemática surgen a temprana edad también. Hay ahí ya estudios cognitivos sobre la progresión numérica. Hay ahí toda un área de conocimiento cognitivo tradicional que advierte cómo los estudiantes sí van elaborando nociones acerca de lo que es la matemática y eso les permite avanzar, orientarse. O sea, si intuitivamente, de manera rápida, no somos capaces de calcular la distancia de aquí a ese asiento, nos caemos, o sea, no podríamos avanzar. Entonces, esas nociones se van elaborando a través de la experiencia y el ejercicio también, y obviamente que la educación formal contribuye mucho a aquello. Ahora, este modelo se presenta como, diría yo, podríamos decir, como un sostén, ¿cierto?, en donde uno va a ubicar un contenido